¿Ya? Entonces enviamos un enlace en la plataforma, en el grupo de WhatsApp. Ahí subimos las clases que estamos teniendo. Ya, entonces si de repente no llegaste a ingresar en el WhatsApp, podemos, en el WhatsApp personal, ¿no? Puedes escribir, profesor, no pude ingresar por tal motivo, entonces le ruego me justifique, ¿no? Listo, entonces justificamos y no hay problema, ¿no? Entonces, si no se puede ingresar, presenta su justificación, ¿no? y seguimos para adelante, no hay problema, ¿no? Ya ustedes de la clase que no estuvieron, ¿no? Lo pueden volver a ver en el YouTube de alguna manera, no lo pueden ver, y de ahí pueden repetirla una o dos veces, pueden descargar el video, y si lo que no se comprendió allí, pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp, a través de una llamada, pueden preguntar, y con las sugerencias que les damos ya podemos ir avanzando. Ya, entonces de esta manera vamos a ir en el grupo, ya. Listo. Si tienen de repente tienen por allí una máquina que esté de repente, ¿no es cierto?, con algún problema, y que ustedes quieran de repente arreglarla, ¿no es cierto? Me pueden llamar a través de una videollamada, podemos asesorar, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan darle la solución. ¿Ya? Eso se va a hacer, ¿sí? Eso se va a hacer. Ya, entonces les damos las recomendaciones necesarias, ya, y yo creo que vamos a poder trabajar de esta manera, ¿no? Ya, entonces, muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, es importante las participaciones también, ya, para que participen, porque eso también las ganas que ustedes les pongan nos va a rendir para poder también no solamente evaluar, sino también para poder de repente por ahí ver por dónde estamos caminando o encaminando, ¿no?, a los jóvenes. Ya, entonces es importante, ¿no?, su participación, que ustedes tengan, ¿sí?, las ganas que ustedes tengan de aprovechar el módulo. Ya. Si hubiera alguna otra pregunta. No, profe. Listo, muy bien. Ya. Profe. Listo, dime, Galvez, te escuchamos. Lo que pasa es que yo tengo una laptop nueva y como usted dice que vamos a hacer prácticas así en el equipo, no lo podría... Ah, no, claro. No podría hacer trabajo. Sí, no, claro. No te estoy pidiendo que lo coloques de repente, ¿no es cierto?, ¿no? En riesgo tu maquinita, que la vas a desmontar, ¿no? Imagínate que pueda pasar algo, estamos aprendiendo, ¿no? El servicio, la garantía ya no te cubre, ¿no? No, puedes conseguir, ojalá puedas conseguir un CPU, una maquinita, de alguna manera por ahí, ¿no? Quizás, aunque esté de repente malograda, ¿no? De repente tu familiar por ahí, ¿no?, tiene una maquinita, un CPU que esté malogrado, defectuoso, que las tenga ya de repente, ¿no?, almacenada por ahí, ¿no?, en algún rincón. Entonces tú le puedes pedir, ¿no?, a algún amigo, ¿no?, de repente por ahí, busquen, consigan. Sí, yo sé que lo van a encontrar, aunque sea viejita, no hay problema. Lo importante es que ustedes puedan hacer prácticas, tocar, ¿no es cierto?, puedan hacerlo. O sea, lo importante es que ustedes lo conozcan, las partes, no solamente a través de
de la observación, sino que también ustedes puedan, claro, no solamente a través de la teoría, ¿no? Sino a través de la práctica, ¿no es cierto? A través de la práctica, porque en la práctica hay ciertos detalles que en la teoría no se les da, ¿no? Entonces es importante eso, ya entonces un CPU, ¿no? Un CPU que por ahí puedas conseguir, ¿no es cierto? Que sirva para practicar. Sí se puede conseguir. Profe, Uh-huh. profe, cuando hay prácticas así, o sea, nosotros tenemos que grabar video y enviárselo a usted, ¿no? En el momento, claro, en el momento que se les pida de repente desarrollar algún trabajo, por ejemplo, que se les pida, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, desmontar la fuente de una computadora, ¿no es cierto? Entonces ustedes envían sus evidencias de que han desmontado la fuente de una computadora, ¿no? Han sacado la fuente, lo han desmontado, ¿no? Solamente ahí envían algunas fotos o algunos videos, ¿no? Así nada más. O sea, por ejemplo, se dice mantenimiento del procesador, por ejemplo, ¿no? Mantenimiento de la memoria RAM, o cómo instalar un disco duro, ¿no? Entonces pueden enviar por ahí sus evidencias, ¿no? Ya tienen el equipo, entonces desmontan la pieza, ¿no es cierto? Y envían las evidencias de que están trabajando, así, de esa manera, ¿no? Ya, muy bien. Ya, profe. Listo, ¿Va a ser perfecto. lo posible entonces de conseguirme un CPU? Sí, hagan lo posible, chicos, hagan lo posible por aprender, por el bien de ustedes, hagan lo posible por ahí de... Y si ya agotaron todas las posibilidades, bueno, no se preocupen, ¿no? Entonces, de alguna manera por ahí vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Ya, ya si es que de repente agotaron todas, buscaron por aquí, por allá, de repente de alguna manera por ahí lo trabajamos, de alguna manera por ahí lo podemos solucionar, ¿no? Ya, profe. Ujú. Perfecto. Ya, muy bien, muy bien. Galvez, dime, Derek, te escuchamos. Una pregunta, yo tengo, bueno, tenía una CPU de mi tío que es bien antigua. ¿Eso también podría servir? Claro, sí, está bien. Está bien. Sí, no importa que sea antigua, porque al menos la diferencia entre un CPU antiguo y un CPU moderno, todos tienen procesador, todos tienen memoria, todos tienen disco duro, ¿no es cierto? La diferencia es la capacidad, nada más. O sea, ¿en qué se diferencia un procesador, por ejemplo, un Pentium 4 de un Core i3, un Core i5? La diferencia es, claro, un poquito la arquitectura, ahí va a ser de repente por ahí la forma es diferente, pero ¿qué más? Son procesadores los dos. La diferencia es la capacidad nada más, que el nuevo tiene mayor velocidad, ¿no? Es más rápido, nada más. Después ambos son procesadores, ¿no? Ambos procesan, controlan el equipo, ¿no? Sí se puede, ya. Mayormente cuando uno empieza a hacer prácticas lo hacen en equipos antiguos, ¿no? Lo hacen en equipos antiguitos porque así se empieza, ¿ya? O sea, no hay problema, ya pueden tener equipos antiguitos o no, pueden tener, no hay problema por eso, ya. Muy bien, entonces chicos, vamos a iniciar ya este módulo. Ya vamos ahora sí a sacar nuestro material que hemos subido al internet. Ya tenemos un acceso a plataforma, aún todavía se está añadiendo los grupos. Ya se les va a estar enviando su WhatsApp personal los links de la plataforma, el link, el usuario y la contraseña para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, ¿no?
ya también se les va a estar iniciando. Tenemos en tenemos plataforma virtual, un campus virtual tenemos. Lo pueden descargar en aplicación también. La aplicación se llama Moodle, MWDLE, Moodle. ¿Ya? Y ahí lo configuran la aplicación, así les va a estar dando los lineamientos y puedan tenerlo en su celular, la aplicación, ¿no es cierto? Moodle, para que puedan leer. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama Moodle, MWDLE, Moodle. Así se llama la aplicación. Ya, entonces vamos a ver, por acá les voy a mostrar unas imágenes de la aplicación en el Play Store. Lo buscan en el Play Store. Vamos a presentar la pantalla. Sí, esa es Moodle, muy bien, ¿no? Acá está en el Play Store. Sí, ahí está, ¿no? Le dan instalar, esa es la aplicación, ¿ya? Instalarla y yo ya te envío el usuario y la contraseña para que puedas configurar la aplicación y puedas tener ahí el acceso. Ya, perfecto, ya, bacán. Ya, listo. Entonces se les va a estar enviando, vamos a tardar el día de mañana, un enlace de la aplicación para que puedan entrar desde su computadora, en su celular, en su tablet, un usuario y una contraseña para que ustedes puedan ingresar ya al módulo. Y ahí dejar, ahí va a estar en la plataforma, va a estar también los enlaces de la sala virtual, los enlaces de los videos que estamos dejando, que estamos haciendo, va a estar el material que estamos subiendo también, ya, y va a estar los enlaces de las actividades, ya, muy bien, listo. Entonces vamos con nuestro material. Vamos a hablar un poquito acerca del hardware de nuestro computador. Ya vamos a hablar acerca de los componentes internos de un computador. Bueno, sabemos que la era de la computación o la historia de la computadora es reciente, no es antigua, ¿no? Es reciente. ¿Cuándo empezó la computación? El siglo pasado, ¿no? En el siglo XX. A mediados del siglo XX comenzaron las computadoras, ¿no es cierto? Hablar acerca de la historia de la computadora, yo creo que más o menos a grosso modo ustedes ya la saben, ¿no es cierto? Ya no vamos a entrar en esos detalles, vamos a ir directo un poquito al grano, ¿no? Y estoy presentando por ejemplo acá el famoso Wikipedia, habla acerca de la historia de las computadoras, ¿no es cierto? Sí. Ahí tenemos bastantes cositas de que leer, ¿no es cierto? Cuándo inició, cómo se inició, todo empezó, parte de ello fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Por ahí también querían tener un equipo
que ayude a procesar los cálculos, ¿no es cierto? Ya, la aplicación se llama Moodle. Moodle se llama la aplicación. A ver, les quería mostrar, me estaba olvidando. Estamos aquí, antes de empezar, por acá estábamos, acá está, ¿no? Moodle. Ajá. Ese es el logo de la aplicación Moodle, así lo encuentran en Google Play. Ya, así lo van a encontrar. Una vez de que lo instalan, les va a pedir un usuario y una contraseña que ya se les va a estar dando, ya, para que puedan ingresar y vean ahí todo lo que estamos llevando, lo puedan ver ahí. Ya, Moodle se llama así, MWDL, Moodle. Ya, muy bien, entonces seguimos. Les decía, hablar acerca de la historia de la computación. Bueno, más o menos yo creo que al grosso modo ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Las primeras computadoras eran eléctricas, bastante obsoletas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos, yo creo que ustedes han escuchado hablar de las Pentium 4, de las computadoras, una de las el año 2000, 2001, por ahí, ¿no? Entonces, tenemos acerca de la historia algo referente, ¿no es cierto? Conocemos algo más o menos. Ya no voy a entrar en esto ya, porque no me parece que, digamos, entrar al detalle, hablar acerca de la historia de la computadora. Lo vamos a hacer, vamos a hablar de la historia de la computadora. De repente vamos a tocar algunas partes, pero en relación al hardware de la computadora, o sea, a las partes, a las piezas que involucran el equipo de cómputo. Ya, vamos a ver. Muy bien, entonces, componentes internos de un computador. Ese es nuestro. Vamos a hablar acerca del hardware, el hardware, la parte, lo que se puede tocar, ¿no? El hardware significa lo que tú ves, lo que tú palpas, ¿no? Las placas, los conectores, el case, que esa es la unidad, donde se alojan las piezas de la computadora, ¿no? El case le llaman, ¿no? El gabinete donde están alojados todos los circuitos, case se llama, o gabinete, ¿no? Ya, entonces, todo eso se le llama con el nombre de hardware, ¿no? Hardware, ¿sí? Y software es la parte lógica, digamos, ¿no? Lo que no se ve, lo que no se puede tocar, no se puede palpar, ¿sí? Ese es el software, ¿sí? Es un conjunto, pues, de programación, de símbolos, de códigos que están ordenados, agrupados, ¿no es cierto?, concatenados, que pues hacen funcionar este aparatito, ¿no es cierto?, que hacen funcionar este aparato, ¿no?, que hace que funcione. Ya, entonces, el software es la programación, el hardware es, digamos, la parte, el cascarón, digamos, ¿no? El hardware es el cascarón, ¿no? Es como por decir, el hombre, el cuerpo del hombre, ¿no? Debe ser el hardware. Y lo que está dentro del hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte espiritual, ¿no? El alma del hombre es el software, ¿no es cierto? Cómo se compone el hombre por dentro, ¿no? En la parte interior, ¿no es cierto?, la parte espiritual, porque el hombre no solamente es materia, ¿no? También tiene una parte material, una parte espiritual, ¿no es cierto? Sí, de ahí es de donde vienen, por ejemplo, los pensamientos, la inteligencia, ¿no?, la sabiduría, la conciencia, ¿no?, la lógica. Entonces somos parte material, hardware, y parte espiritual, ¿cierto? Software, digamos así.
Entonces la computadora es similar también, ¿no? El hardware, la parte externa, lo que cogemos, lo que podemos ver, observar, ¿no? Limpiar, lo que se da mantenimiento es el hardware, ¿no? Lo que se va a soldar, desoldar, lo que se va a conectar, lo que se va a desconectar, ese es el hardware. Y el software es la parte que está dentro de la computadora, ¿no? Con lo que funciona, el alma de la computadora. Muy bien, entonces aquí hay un pequeño dibujo, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda observar mejor, para que se pueda observar un poquito mejor. Muy bien, aquí tenemos entonces una imagen de una computadora. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el gabinete, tenemos aquí unas cajitas rectangulares que son lectoras, yo creo que ya más o menos conocemos, donde alojábamos el CD, un DVD o un CD, se llaman unidades ópticas, ¿no? ¿Qué más observamos? Anteriormente habían unos lectores de disquete, ¿no? Para los que de repente tienen unos añitos más de vida, ¿no? Han utilizado los famosos disquetes o han conocido los disquetes, que eran pues los predecesores de los USBs, porque no habían USBs, la información se guardaba en disquetes. El disquete era, la capacidad de un disquete era de 1 mega nada más, imagínate, ¿no? Entonces ya no se usa, ¿no? Quedó en desuso. Bueno, ahora hay unos lectores de USB, ¿no es cierto? Unos lectores de USB. Entonces estos son lectores de USB, de memorias SD, de memorias micro SD, hay lectores, ¿no? Tenemos por aquí un dispositivo que se llama disco duro o hard disk. Disco duro o hard disk. El nombre de disco duro hace referencia a... Hoy en día lo conocemos así, pero en sus inicios era un disco duro, era realmente pesado, pesaba casi 1 tonelada el disco duro, ¿sí? Entonces, de las primeras computadoras, ¿no? Entonces, ahora lo conocemos como un disco duro, ¿sí? Ya lo vamos a ver de manera más intensa, lo que hay adentro del disco duro, cómo funciona y todo eso, ¿no? Ya, entonces, disco duro. El disco duro también importante, muy importante, porque es donde se va a alojar la información. En el disco duro es donde se va a alojar. Ahí se almacena toda la información en el disco duro. ¿Ya? Ahí se almacena. Sistema operativo, configuración, ahí se almacena. Muy bien. Luego tenemos esta tarjetita color rosado, ¿sí? Es la conocida placa madre o mainboard, mainboard se escribe, ¿no? La placa madre. Placa madre se dice porque en ella se van a insertar el procesador, se van a insertar las memorias, se van a conectar los discos duros, se van a conectar las unidades ópticas, se van a conectar las tarjetas de audio, se van a conectar las tarjetas de video, ¿no? Entonces, allí en la tarjeta madre, digamos, es la, digamos que es la parte neurológica, se podría decir, ¿no? De todo el CPU, ¿no? ¿Sí? Porque ahí va a procesar la información que esté en el disco duro, ¿ya?
Ya, entonces la placa madre es donde va el procesador. Acá hay una, no sé si se observa, un pequeño, ¿no?, cuadrito que es el procesador. Sí, el procesador. Acá hay unas ranuras de color azul donde van insertadas las memorias que están acá. Memoria RAM. Memoria RAM. Ya. La memoria RAM, el nombre de RAM también tiene, es un acrónimo. Sí, es una abreviatura. Ya, entonces eso también vamos a verlo. Sí, las memorias, ¿no? Tenemos que aprender qué tipo de memorias existen en el mercado. Entender la velocidad, el bus de datos se le llama, a que trabaja una memoria. No todas las memorias son iguales, ¿no? Vienen por generaciones. Hoy estamos hablando de la DDR5, de la DDR4, ¿no? Hace 2-3 años atrás hablábamos solo de la DDR3, antiguamente DDR2 y en el 2000 de la DDR, ¿no? Dime. Yo una pregunta, ¿y en qué se diferencia eso? La DR1, la DR... Claro, ¿no? Hay la diferencia, como decíamos al inicio, es la capacidad. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que tengo un USB, ¿no?, de 1 giga, que son 1000 megas, ¿no? 1 giga. Ahora, ya, tengo ese USB y ahí manejo mi información. Ahora, apareció de pronto un USB que era de 2 gigas, ¿no es cierto? Tiene el mismo tamaño, la misma entrada, pero ya es de 2 gigas, es el doble de almacenamiento, ¿no es cierto? Luego apareció un USB de 4 gigas, luego de 8, 16, 32, 64, ¿no? Todo en base 2, ¿no es cierto? Todos múltiplos de 2. No hay un USB de 3 gigas, ¿no? Ni no hay un USB de 5 gigas, ¿no?, de 7 gigas, no lo hay, ¿no? Siempre son múltiplos de 2. La diferencia entre la DDR1 y la DDR2 es que se dobla en capacidad. O sea, la DDR1 solamente alcanzaba, por ejemplo, hasta 1 giga, digamos así, 1 giga de memoria de RAM. Hasta ahí era su tope, ya no podía, no hay memorias de 2 gigas en DDR1, no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque es como el USB de 1 giga, ¿sí? Quedó hasta 1 giga nada más, ¿no? Ahora, para que tengas más expansión, ¿no?, tiene que tener más memoria, ¿no es cierto? Entonces apareció el USB de 2 gigas, ¿no es cierto? Tiene mismo puerto, misma entrada, mismo chip, pero ya es de 2 gigas, ¿no? Tiene más almacenamiento. Así también las memorias. La diferencia es la velocidad de trabajo y el almacenamiento, ¿no?, la capacidad de la memoria. O sea, DDR llegaba hasta 1 giga, ¿no?, nada más, ahí quedaba. Luego apareció la DDR2, que llega hasta 2 gigas. La DDR2 llega hasta 2 gigas, ¿no?, con una velocidad que duplica la DDR1, ¿no?, porque a la vez que la está superando, ¿no?, en almacenamiento, la va a duplicar en velocidad, va a ser mucho más veloz, ¿sí? Luego la DDR3, que llega hasta 4 gigas, ¿no es cierto? En una sola memoria tengo 4 gigas en DDR3, con el doble o el triple de velocidad que la DDR1 y que la DDR2, más velocidad. Luego apareció la DDR4, que llega hasta 8 gigas o hasta 16 gigas en algunos casos en DDR4, que cuadriplica, quintuplica la velocidad de la DDR1, DDR2, DDR3, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Su capacidad, su velocidad, nada más. Esa es la diferencia. También un poquito de repente lo vamos a ver en... se le llama slot a la forma o a la ranura donde se conecta la memoria RAM. El slot va a cambiar, ¿no? Cambia la posición del slot, digamos, ¿no? La DDR tiene una ranura más corta, la DDR2 está ubicada en otra posición a la DDR3 y a la DDR4, o sea, eso cambia nada más. Después, esa es la diferencia, la capacidad, la velocidad, nada más, ¿no? Después ambas son memorias RAM, ¿no? Lo que cambia es la capacidad, más memoria, más velocidad, ¿no? Y esto se hace de acuerdo al requerimiento, pues, ¿no? Recordemos que la era de la computación ha dado un salto o da saltos muy rápido, ¿no? Por ejemplo, hoy día te compraste tu máquina, una DDR4, un Core i5 o Core i9, Core i10 de repente, ¿no? Con 4 GB, ¿no? de video, ¿no es cierto? Con un procesador de alta velocidad. De aquí a un año esa máquina ya se desfasó, apareció una superior, ¿no? Y después aparece otra superior. Entonces, en lo que es computación informática, rápidamente se ve superada, ¿no? Por sus actualizaciones, ¿no? Entonces aparecen equipos nuevos, ¿no? Con mayores capacidades, mayor velocidad, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es disco duro, hoy en día se está optando por migrar a disco sólido, por ejemplo, ¿no? Y incluso las computadoras, tú te compras tu computadora, tu laptop, te viene ya con un disco sólido, ¿sí? Te viene con un disco sólido. ¿Qué diferencia entre un disco sólido y un disco duro? Un hard disk normal. La diferencia es abismal. En comparación, por ejemplo, el disco duro normal es de almacenamiento magnético. Ya vamos a explicar eso al detalle, ¿ya? Pero el disco sólido es de almacenamiento electrónico, ¿sí? Es más flexible. El disco sólido es 10 veces o hasta veces más rápido que el disco normal, corre mejor. Por ejemplo, de nada te sirve tener, por ejemplo, un disco, un procesador Core i7, Core i10, Core i9, ¿no? Con una memoria RAM de 16, 32 GB, si lo vas a hacer trabajar con un hard disk normal, con un disco sólido normal. No vas a ver reflejada la velocidad de tus componentes, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la velocidad del disco duro es mínima, es baja en comparación de repente con tu procesador o tu memoria RAM. Entonces, para que trabajen todo a la par, necesitas también que tu disco duro corra a la misma velocidad de tu procesador, a la misma velocidad de tu memoria RAM. Y para eso, sí. O sea, una suposición que yo tengo una Windows 7. Ajá. Y tiene 4 de RAM. En cambio, por ejemplo, le aumento más RAM. Por ejemplo, le puedo aumentar unos 4 más, 8 de RAM. Sí. Mientras no le cambie el procesador y el disco duro, y igual va a ser. O sea, como sin nada. No tiene que cambiarse. Claro, mira, claro, tú le aumentas más memoria, ¿no? La memoria te ayuda a que ejecutes más programas. La memoria RAM es para que te ayude a ejecutar más programas mucho más pesados, ¿no? Por ejemplo, programas de ingeniería, por ejemplo el AutoCAD, por ejemplo, que necesitas 4 GB de RAM adelante, ¿no? Para que pueda, ¿por qué? Porque es un programa que se ejecuta, que tiene mucha información. Cuando tú levantas el AutoCAD en tu máquina, te ocupa casi 2 GB y medio de RAM, ¿no? Porque es un programa pesado, ¿no? Que tiene mucha aplicación.
En cambio, si tú colocas más memoria, colocas 8, 16 gigas, lo que estás haciendo es aumentar la capacidad para que tu máquina pueda responder a mayor aplicaciones, ¿no? O sea, la capacidad de trabajar con más aplicaciones, ¿no? Con más programas mucho más pesados. Pero en la velocidad, ¿no es cierto? En el procesamiento y la velocidad, no se va a ver muy reflejado cuando tú aumentas memoria RAM, no se va a ver muy reflejada la situación. Puede que te ayude, ¿no? Pero no se va a ver, no es muy notorio, ¿no? O sea, puede que en algo, puede que sí te ayude a la velocidad, en algo, ¿no? En algo, en algún porcentaje, ¿no? Puede ser un 1 o 2%, pero mayormente la memoria RAM es para ejecutar más aplicaciones, ¿no? Para que... Sí. Una pregunta, o sea, ¿la memoria RAM es para que no se traben los programas o no? Claro, mira, por ejemplo, mira, te muestro acá en la máquina que yo estoy ahorita ejecutando. Por ejemplo, yo cojo, vamos a ver, coloco controlar, suprimir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Abro mi administrador de tareas, ya, abro mi administrador de tareas. Aquí en mi administrador de tareas, ¿qué dice? Por ejemplo, acá yo me voy aquí estoy en proceso, ¿no? Me voy a rendimiento, por ejemplo. En rendimiento, sí se observa, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Ya, en rendimiento, mira, tengo acá mi CPU. El CPU es el procesador. Tengo mi memoria RAM, tengo mi disco duro. Bueno, el resto es Wi-Fi. GPU es mi unidad de mi tarjeta gráfica. ¿Ya? Tarjeta gráfica. Estos dos. Ya, mira, el CPU está ahorita trabajando a un 70%. Tengo un Core i5 de cuarta generación de 2.5 GHz de velocidad, ¿no? Que está trabajando a 2.87 GHz, pero está trabajando en un 72% el CPU, ¿no? Sí, está trabajando más de su capacidad, o sea, más del 50%. En la memoria RAM, mira, la memoria RAM, lo que veníamos hablando. Ahí en la memoria RAM, ahí se ejecuta el sistema operativo, ahí se ejecutan los programas, ¿no? Tengo un 80% de programas ejecutados en la memoria RAM, pero no tengo abierto mucho. Por ejemplo, tengo aquí abierto mi navegador, tengo abierto mis dos navegadores, un par de carpetas, el WhatsApp, el Word, un programa para la TubeCatcher, que es el con el que grabo videos, nada más. O sea, no tengo muchos programas abiertos, ya está ocupado el 80%. Yo tengo 6 GB de memoria RAM, pero solamente se están utilizando 4.7 en el sistema, y de esos 4.7 se está ahorita usando el 80%. O sea, si yo, por ejemplo, tengo más slots, ¿no? Por ejemplo, si yo le coloco una memoria, porque mi máquina es DDR3, ¿no? Si yo le coloco una memoria de 4 GB más, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que la memoria aquí se pueda evacuar un poquito más la información, ¿no? O sea, si yo le aumento 4 GB más, de repente que aquí el porcentaje de memoria me va a bajar, ¿no? Me va a bajar la memoria a un 60, 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es memoria, o sea, es aplicaciones, procesos. Estos procesos de acá, ¿no es cierto? Que ustedes se ve aquí, ¿no? Lo que está abierto en primer plano y lo que está abierto en segundo plano, ¿no? Estos procesos, todos estos procesos se ejecutan en la memoria RAM, aquí, en la memoria RAM. Y ahí viene, cada vez que tú instalas aplicaciones, en segundo plano se están ejecutando y te están consumiendo RAM, te están consumiendo memoria, ¿ya? Y también CPU. Ahora, miren el disco duro.
El disco duro está en 1%, no estoy transfiriendo datos, el disco duro está trabajando hacia digamos, prácticamente en stand-by, ¿no? Lo que está trabajando ahorita es el CPU y la memoria, ¿no? El CPU y la memoria. Ahora, para obtener mayor velocidad, yo tengo un disco duro normal, para obtener mayor flexibilidad, mayor capacidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo le subo más memoria, lo que voy a lograr solamente es tener más memoria, o sea, más capacidad para montar más aplicaciones, ¿no? No sé si me dejo entender ahí. O sea, los procesos van a, digamos que el mismo proceso que yo tengo, ¿no es cierto? Al aumentarle más memoria, ¿no? Voy a extender la capacidad de la memoria, o sea, ahorita se está ocupando un 80%. Si aumento más memoria, ¿no? Voy a hacer que este porcentaje baje, el porcentaje de memoria, ¿no? Pero la velocidad de mi almacenamiento, de la velocidad de mi sistema va a ser el mismo, ¿no? Ahora, si yo cambio el disco duro por un sólido, ahí voy a ayudar a que el sistema se agilice un poco más, ¿sí? Voy a ayudar a que el sistema sea más flexible, porque el disco sólido corre mucho más, tiene una velocidad de respuesta mucho más rápida, ¿no? Que un disco normal, ¿no es cierto? Una velocidad de escritura y de lectura mucho más rápida que un disco normal. Entonces, la velocidad. Si quieres tener más velocidad, que tu sistema sea más flexible, que no haya latencia cuando abras un programa, ¿no es cierto? Cambia por un disco sólido. Lo cambias a un disco sólido y ahí recién vas a ver la diferencia. ¿Ya? Eso sí les puedo recomendar. Como dijo Castillo, palabra de maestro. Entonces, el tema es el disco sólido. El disco sólido es últimamente se está hablando mucho de los discos. No son recientes, ya tienen sus 5 o 6 años en el mercado, pero ahora con más, están saliendo más. ¿Por qué? Porque hoy en día se utilizan muchas aplicaciones y se están utilizando, o sea, se está utilizando lo que es computación, que son las PCs, están trabajando ahorita a full, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas, ¿no? Que no rinden al 100%, ¿no? Entonces se está optando por cambiar con el disco sólido, a un disco duro por el disco sólido, ¿no? Para mejorar el rendimiento de la máquina. Entonces, si tienes tu CPU, si tienes tu laptop y sientes que está un poquito pesada, ¿no? Puede que sea el sistema, si con un formateo puedes arreglar, claro, pero si quieres mejorar la capacidad de respuesta, ¿no es cierto?, de tu sistema operativo, cámbiate por un disco sólido, Eso sí te recomiendo, el disco sólido. Ya, memoria suficiente, 4 GB, suficiente para que puedas trabajar. Disco sólido es lo importante, disco sólido. Ya, eso sí te recomiendo, tu disco sólido. ¿Sí se entendió esa parte? O sea, profesor, el problema no es el RAM cuando te traba la computadora cuando demora en avanzar, sino el disco. Mira, puede que haya varias cositas ahí que hay que tener en cuenta, ¿no? El disco sólido me ayuda a que mi sistema fluya mejor, 10 veces más rápido que antes. ¿Ya? El disco sólido. La memoria me ayuda a ejecutar mis aplicaciones, a que haya más capacidad para ejecutar mis aplicaciones, ¿no es cierto? Sí. O sea, lo que yo entendí, por ejemplo, en una computadora con el disco duro normal, a veces se traba para abrir las ventanas, pestañas, así. Las mismas aplicaciones. Claro, sí, exactamente, sí, hay latencia. El disco sólido ayuda en eso. Exactamente, sí. La memoria.
Ajá, la memoria, sí, es para ejecutar más aplicaciones en tu escritorio. Ahí abres el Word, PDF, PowerPoint, Excel, abres tu navegador y cada vez que tú abras más, vas a ver que la memoria se va a ir sumando, la capacidad va a ir sumando. Pero digamos, el que te va a ayudar a que esas aplicaciones se abran más rápido, tengan mejor respuesta, no haya mucha latencia, es el disco sólido. El disco sólido. De hecho que bueno, si tú tienes un CPU, un procesador, a partir del 2.5 de 2 GHz, ¿no? Vas a sentir una mejora sustancial. Pero si tu CPU también es de 1.6, 1.4, así le cambies por un disco sólido, bueno, el CPU no va a ayudar mucho, pero sí, de hecho que se va también a agilizar un poquito el sistema. Ya, o sea, también pasa por una parte, o sea, el CPU también, la velocidad del CPU también es importante, ¿ya? ¿Sí? Hoy en día la mayoría de CPU son de 2.5 GHz, en algunos son de 1.6, 1.8 GHz, su velocidad, ¿sí? Pero por experiencia les digo, colóquense un disco sólido, por experiencia te va a ayudar bastante. Si tu CPU de repente es bajo su velocidad, al cambiar el disco sólido sí te va a ayudar. Vas a ver un cambio sustancial. Un cambio sustancial. No necesariamente, el disco sólido se puede integrar después. Después lo puedes integrar. ¿Sí da opción a poder cambiarlo? Claro, sí, puedes cambiar tu disco sólido. De tu laptop y de tu CPU, lo puedes cambiar. ¿Ya? Profesor, o sea, para que todo vaya bien, se tiene que ver el CPU, aparte el disco, que tiene que ser el disco sólido y la memoria RAM. Claro, estos tres son importantes, ¿no? Estos tres son importantes. Mira, pero así como está ahorita tu CPU, tu máquina, cambiándole a un disco sólido, vas a ver una mejora muy sustancial. Cambiándole solo el disco sólido, ¿ya? Después puedes agregarle más memoria o pensar en cambiar tu CPU, pero cambiando primero tu disco sólido vas a ver una mejora bastante, una muy buena respuesta, ¿no? Entonces yo creo que de repente allí nada más ya no vas a pensar en cambiar ni memoria o ni aumentar memoria ni cambiar el CPU, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a trabajar mejor. ¿Ya? O sea, profesor, el disco sólido ayudaría a cargar en menos tiempo sí, los programas. Los programas, el sistema operativo va a cargar mucho más rápido todavía. Más rápido. Sí. Ajá. Eso va a permitir que los programas fueran más fluidos. Sí, exactamente. Sí, el disco sólido te ayuda bastante. ¿No? Bastante ayuda el disco sólido. Ya, entonces, esto les digo por experiencia. Si gusten, miren, les doy los precios. Si gustan de repente cambiar su disco por un sólido, bueno, acá les doy el precio acá de Chiclayo, ¿no? Acá en Chiclayo un disco sólido de 120 gigas, más o menos está costando 140, 150 en algunos lados. El de 120 gigas. El de 240 gigas está costando más o menos 180, 190. Ya. El de 480 gigas está costando más o menos algo de 280, casi 300 soles, ¿no? En comparación, por ejemplo, un disco de un terabyte, un disco de 1 terabyte normal está costando más o menos 230, ¿no? 220 por ahí. ¿Ya? Así está costando. Entonces,
Claro, el disco sólido en cuanto a capacidad o sea, en cuanto a espacio es menos, ¿no? Y por ejemplo, si tú le vas a instalar, por ejemplo, si quieres instalarle un disco sólido de 500, de 480, que es el que se acerca a 512, ¿no? O si quieres instalarle un disco sólido de 1 tera a tu máquina, de 1 tera, porque de repente tu disco normal era de 1 tera y quieres colocarle el mismo almacenamiento, ¿no? Pero en sólido, te va a costar mucho más, ¿no? Te va a bordear casi los 500, 600 soles, ¿no? Pero yo creo que lo importante no es tanto el espacio del disco, sino la velocidad. Yo siempre lo recomiendo a los clientes. Puede ser uno de 240, que es el más accesible y el que mejor se acomoda, 240 gigas, ya que cuando uno formatea hay que particionar el disco. Se particiona en un 50%, o sea, 120 gigas para la unidad C y 120 gigas para la unidad D. Entonces, claro que vas a tener menos espacio, pero la velocidad va a ser mayor. Ya, la velocidad va a ser mayor. Esa es la única diferencia, digamos. No desventaja, sino diferencia. Si tú quieres de repente espacio, ¿no?, te va a costar un poquito más en el sólido. Pero lo que les recomiendo yo siempre a los clientes es que no lo vean tanto por el espacio, porque al final, imagínate, tu información tú lo puedes guardar en un disco en un disco externo, ¿no? Te compras un disco externo y ahí manejas tu información. O puedes subir tu información a la nube también, al Google Drive, ¿no? Al OneDrive, ¿no?, del Microsoft. Puedes ahí subir tu información y trabajar, ¿no?, con tu disco sólido de 240, o en todo caso, por ejemplo, si es que no hay mucha inversión, 120 gigas, ¿no? 120 gigas puedes colocar, puedes particionar tu disco, ¿no? 60 para la unidad C, 60 para la unidad D, y trabajar, ¿no? ¿Sí? Ajustarte a ese espacio un poquito, pero y vas a ver la velocidad va a ser, lo importante es la velocidad, lo importante es el resultado que te da el disco sólido para que tú puedas trabajar, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, el espacio, como les digo, se puede solucionar de diferentes formas, a través de memorias USB, a través de discos externos, ¿no? Lo importante es la velocidad, ¿no? Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Ya, acá. Ya, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. una computadora que tenga de aguante CPU 0.80. ¿Cuál? ¿El de memoria? ¿Cómo dices? No, CPU. El CPU. Por ejemplo, yo acá tengo mi administrador de tareas. Ya. Mira, donde tú ves, mira, si ustedes tienen ahí su máquina, donde observan la velocidad del procesador, pueden ingresar acá, miren. Se van al escritorio, ya. En equipo, ¿todos tienen Windows 10? Bueno, si tienen Windows, ya, ya, si no tienen Windows 10, bueno, en algunos puede decir mi PC, este equipo, en algunos dice equipo, ¿no? Pero ya, bueno, en el Windows 10 dice este equipo. Ahí le dan anticlic, ¿ya? Y le dan propiedades. ¿Ya? En propiedades se van a administrador de dispositivos. Ahí. ¿Ya? En administrador de dispositivos les va a salir una ventanita y ustedes van a ir aquí donde dice procesadores y ahí despliegan y aquí te va a salir tu velocidad real que tienes, las características reales.
Dice Intel Core i5 4 adelante, quiere decir que es de cuarta generación, ¿ya? Cuarta generación, ¿ya? De 2.5 GHz. Los procesadores tú los compras por versión y por generación y velocidad, ¿sí? Versión, generación y velocidad. ¿Qué versión es? Core i3, Core i4, perdón, Core i5, Core i7, Core i9, ¿no? ¿Ya? ¿Qué generación? Primera, segunda, tercera, cuarta. Hoy estamos hablando de décima generación. Esta máquina que tengo ya está bastante desfasada. Es de cuarta generación la versión del CPU. Y su velocidad de 2.5 GHz. 2.5 es una velocidad bastante buena. ¿Ya? Algunos puede ser acá 1.6, 1.8. Bueno, es una velocidad un poco baja, ¿no? A partir de 2 ya es un poquito regular, ¿no? La 2.8 y 3 GHz es buena. Esa es la velocidad de la base. La velocidad del CPU. Sí. Ya. Entonces cuando de repente... 3.4. Ajá. Ah, sí, está bien. Me sale velocidad de base 3.4. Creo que es los dos procesadores lógicos 4 de virtualización habilitada. ¿Tú estás en administrador de dispositivos? Ajá. Ya. Y no lo puedo abrir en las propiedades de mi equipo. Ya. Ujú. Claro, también ahí te bota algunas características. Acá te bota, ¿no? Por eso ya le abrí el procesador y se me sale Pentium, entre paréntesis R. Pentium R. Pentium R, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? Pentium R. Con CPU E5300 2.6 GHz. Muy bien. 5300 es de quinta generación. El tuyo es un Pentium R, ya, de quinta generación. ¿Y de cuánto era de velocidad? 2.6 GHz. GHz es la frecuencia de la velocidad. Ya les voy a explicar eso. El gigahertz es una unidad de medida. Ya, entonces así puedes ver la versión de tu CPU, la generación de tu CPU y la velocidad de tu CPU. Si no lo puedes abrir en administrador de dispositivos, lo puedes abrir también aquí en este equipo. Le das anticlic propiedades nada más. Ahí, miren, ahí también está, ¿ve? Procesador Core i5, lo mismo, ¿no? Cuarta generación, 2.5 GHz de velocidad. También está la memoria RAM, 6 GB de memoria. Tipo de sistema, 64 bits. Ya esto les voy a explicar más adelante, ¿no? Ya, entonces esas son las características de tu procesador, de tu máquina, ¿no? Esas son sus características. Ya, entonces cuando te vayas a comprar, por ejemplo, una máquina, o quieres de repente recomendar a alguien, te dice, a ver, recomiéndame qué tipo de máquina voy a comprar. Lo importante es que sea de una generación no muy antigua, que sea de séptima, octava, novena generación, y que tenga una velocidad pues superior a los 2.5, ¿no? 2.8, 3.2, 3.6 GHz es una muy buena velocidad. Te ayuda a ejecutar mejor tus programas, ¿no? De ahí que puede ser Core i3, Core i7, Core i5, ¿no? Pero con estas características sería una buena compra, ¿no? Una muy buena compra. ¿Ya? Y tu disco sólido, pues. ¿Ya?
tu disco sólido. En memoria RAM, hoy en día las máquinas están veniendo con superior a 6 GB de RAM. Están viniendo con 8, con 12, con 16 de RAM. Ya, lo importante es que tu procesador tenga buenas características y que sea disco sólido. Y haces una muy buena compra en tu máquina. Ya, haces una muy buena. Si tienes una PC de escritorio, puedes cambiar el CPU. Hay máquinas de escritorio que el CPU es integrado, o sea, viene soldado en la misma placa, ya no la puedes cambiar, ¿no? No la puedes cambiar, pero en la mayoría sí, se puede cambiar el CPU. Ya vamos a ver eso también. Se cambia el CPU. Ya. Listo. Muy bien, chicos, creo que ya se nos fue la hora. Estamos más de la 1:30. Vamos a continuar entonces la próxima clase hablando acerca de esto. Ya, ojalá la próxima clase también ya se reúnan completos los jóvenes. Todavía no llegamos ni al 50% todavía, ¿no? Ojalá ya la próxima clase se complete el grupo, puedan ingresar. Si alguien quiere de repente de sus amigos o familiares participar, todavía pueden ingresar. Ya. Todavía estamos iniciando, dando las primeras pautas y pueden ingresar. Ya. De aquí nos toca el día viernes. Ya, traten de ingresar a las 8. Yo voy a estar con el link unos 5 minutos antes, ya, para que puedan ingresar y empezar. Si empezaríamos a las 8 sería muy bueno, magnífico sería, porque tendríamos, ¿no?, todos los completa la hora, ¿no?, la hora y media para hacer la clase, ¿no? Ya, entonces, chicos, ya hemos aprendido, yo sé que ya hemos aprendido algo, ¿no? Al menos a reconocer algunas cositas por ahí que de repente no sabíamos, quizás, ¿no? Ya, entonces nos vemos el día viernes, ¿sí? Para seguir con el desarrollo del módulo. ¿Ya? ¿Alguna preguntita antes de finalizar? No, profe, no, claro. Ya, perfecto, bacán. Ya. Listo. Todo bien. Bacán, chicos. Entonces, no duden en hacer sus preguntas. Participen, así como han participado hoy día, participen. Para poder, para hacer un poquito más amena la clase, más interesante también, ¿no? Ya, entonces, esa es mi recomendación. Bueno, entonces ya me despido. Hasta aquí y nos vemos el día viernes a partir de las 8 minutos antes. Y para continuar, ya se les va a estar enviando el día de mañana los enlaces a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso allí también. Ya. Entonces nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Dios les bendiga. Ya. Nos vemos. Listo, nos vemos. Nos vemos, chicos. Nelson, buenas noches. Listo, muy bien. Listo, muy bien, Luis. Nelson también es. Muy bien, Guzmán. Alfred. Listo, nos vemos. Eric, hasta luego. Nos vemos el día viernes, Eric. Gracias, profe. Ya, muy bien. Bien. Chao, profesor, cuídese. Nos vemos, Alfred. Cuídense.